Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Antes que todo, les saludamos y les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. En particular, a todos aquellos que trabajan en este canal y que hacen posible esta programación en español. Y muy específicamente a Al Chicoy, que dedica un gran esfuerzo para que nosotros podamos realizar este trabajo. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí, y el tema que vamos a abordar hoy es importantísimo. Es la economía de Estados Unidos. Una economía que es el motor del mundo, pero es de la que nosotros, como ciudadanos de este país, como residentes de este país, dependemos directamente. Y para abordar un tema tan trascendental, pues nadie mejor, no hay otra persona más calificada que yo conozca al menos, que el profesor Jorge Salazar Carrillo, que va a estar con nosotros exponiéndonos sus puntos de vista, sus valoraciones, su interpretación de la economía nacional. Profesor, gracias por estar acá. Bueno, es un honor y gracias por invitarme nuevamente. Profesor, ¿cómo usted aprecia que marcha la economía de Estados Unidos? La economía de los Estados Unidos fue muy disparatada, específicamente en los primeros 2 años del gobierno de presidente Obama. Después empezó a componerse y yo creo que en estos últimos 2 años ha estado recogiendo velas y poniendo un sendero que es lo más acertado, y es disminuir la intromisión del gobierno federal en la economía, que yo creo que es un ejemplo de lo que fue un exceso en los primeros 2 años del presidente Obama. Después fue decayendo un poco, pero todavía es inusitado. Es decir, habría que ir a tiempos de Franklin Delano Roosevelt, donde había una justificación muy grande porque hubo una gran depresión en el mundo del Producto Interno Bruto, que es lo que es el valor de todo lo que se produce y lo que se consume y lo que se invierte y lo que se gasta el gobierno durante un año, un periodo determinado. En esos momentos había caído el 25%, entonces había que hacer algo muy especial que no se había hecho nunca antes en la historia. Pero después de ese periodo de Roosevelt nunca ha habido una intromisión tan grande del gobierno federal en la economía como lo que hubo en los primeros años de Obama, y fue poco a poco subsistiendo hasta que ahora tenemos... Pero esa intromisión no fue consecuencia de los errores en la economía, en el gobierno del presidente Bush, que el país cayó en un proceso de depresión, no digamos, pero sí de una caída económica muy fuerte. El problema que se produjo en el año 2008 en los Estados Unidos, en realidad es consecuencia de una política que ya venía establecida desde el tiempo de Lyndon B. Johnson y de Bill Clinton, los dos presidentes demócratas anteriores a presidente Obama. Pero que no la rectificaron tampoco los presidentes republicanos. Los presidentes republicanos, específicamente George Bush padre, Reagan y George Bush hijo. Bueno, el Bush padre fue anterior a Clinton, así que sí, no está en ese... Pero lo menciono porque usted mencionó a Lyndon B. Johnson y está en el camino Reagan. Sí, bueno, Reagan y el padre Bush, el viejo Bush, realmente cambiaron la forma en la cual teníamos una influencia del gobierno en la economía. Pero después vino Bill Clinton y cambió nuevamente. Sí, básicamente la situación es la siguiente, y la gente no sabe esto. Yo se lo digo a mis estudiantes, pues yo llevo años y he escrito un libro que, por cierto, está en FIU, Macroeconomía Aplicada, en la librería de FIU y también en la biblioteca. En los años, finales de los años 60, Lyndon Johnson dio la famosa guerra contra la pobreza. Entonces cambió todo. Se creó el Freddie Mac, no había por qué crearse porque allá estaba Fannie Mae. Estas son empresas que
prácticamente aseguran que el sistema hipotecario de los Estados Unidos no va a fracasar, aparentemente. Creó otra más que no se necesitaba. Fannie Mae se había creado en el año 1933. Y están además, cada banco de la Reserva Federal tiene un banco especializado en darle préstamos para la vivienda, los Federal Home Loan Banks. Así que hay 12 de esos. Entonces se creó eso. Entonces se creó la guerra contra la pobreza. Decidió una cosa que fue horrible desde el punto de vista presupuestal, más que todas estas cosas que estamos debatiendo ahora con el presupuesto, y es que el seguro social iba a ser parte del presupuesto del gobierno federal. Es decir, que los ingresos del seguro social que pagamos todos nosotros ahora son... Es un dinero nuestro. Es un dinero que no tiene nada que ver con... no era nuestro. Lo sacó y lo puso en el presupuesto. Eso lo hizo Lyndon Johnson para hacer la guerra contra la pobreza. Se creó todo el programa de Medicaid y Medicare, que pero después eso se fue fueron... reformado, profesor, porque el tiempo camina. Sí, yo sé. Todo eso fue yo creo que es reformado, importante. fue reformado por Reagan y fue reformado por Bush padre. Todo esto se mantuvo, fue reformado y se congeló. Pero ya no se pudo echar para atrás, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia, que era controlado por los demócratas en esa época, porque los nombramientos eran fundamentalmente hechos por los demócratas, dijera lo siguiente, que nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe: el seguro social que tú tienes, el beneficio ese, no te pertenece. Es una dádiva del gobierno, no es tuyo, te lo da el gobierno. Pero si uno lo paga. No, el gobierno, el Tribunal Supremo dijo, el beneficio del seguro social no es un derecho del contribuyente o el que beneficiario de ese seguro social, no es un derecho. Eso lo dijo una sentencia del Tribunal Supremo. Todo eso pasó en tiempos de Lyndon B. Johnson, se revirtió entonces en tiempos de Reagan y Bush el padre. Pero vino Clinton y Clinton dijo, hay que crear este Community Reinvestment Act. Y ese Community Reinvestment Act es, hay que darle préstamo a todo el mundo, hay que darle préstamo para que la gente tenga vivienda, tenga pequeños negocios, y los bancos tuvieron que hacerlo porque fue una ley federal. Y entonces eso le dio vela al Freddie Mac y al Fannie Mae y a los Federal Home Loan Banks, y empezaron a prestar. Fue lo que nos condujo al desastre. Y el joven Bush era un republicano con tendencias liberales, no era igual que el padre, era todavía más, estaba más a la izquierda del padre. Entonces dejó que eso andara con la idea de que eso era extraordinario, que todo el mundo tenía que tener una casa. Bueno, yo te digo con toda sinceridad, que cuando yo conocí el Fondo de Hipotecas Aseguradas en Cuba, que se estableció en el Banco Fomento Agrícola Industrial de Cuba, cuyo primer presidente fue mi tío Justo Carrillo. Sencillamente, en esos momentos, la gente en Cuba ahorraba para tener una vivienda, pero ahora resulta que te dan una vivienda y después tú ahorras, te lo quitan el cheque. Entonces, yo creo que era una cosa inusitada. Entonces empezaron a darle préstamos a cualquiera, pero la idea era que todo el mundo tuviera una casa, o un apartamento, un condominio, lo que fuera, y eso fue lo que sucedió, pero en tiempos al final del periodo de Bush. Pero en realidad toda la infraestructura esa fue creada por los gobiernos demócratas anteriores, Lyndon B. Johnson y Bill Clinton. La idea de que había que utilizar todas esas empresas que eran subsidiadas por el gobierno, que no podían fallar. Freddie Mac y Fannie Mae no pueden fallar, hay que rescatarla, como se les rescató se les rescató. Sencillamente, y ahora son parte del gobierno, ahora ya son parte del gobierno. Ahora sí son parte del gobierno. Ahora son parte. Antes eran lo que le llama aquí GSA, es decir, asociaciones que el gobierno apoya, Government Sponsored Agency, agencias que el gobierno apoya, ahora son del gobierno. Entonces, básicamente eso nos trajo esto. Los bancos, por ejemplo, tenían que prestarle a la gente de la comunidad, que prestarle, estaban forzados por los reguladores a prestarle. Pero los bancos con esos préstamos ganaron también mucho dinero y se hicieron mucho más millonarios los gerentes, y vimos una cantidad de comisiones, profesor, de bonos, como se les dice, que realmente eran impresionantes. Bueno, porque en pleno proceso. Pero fíjate, ¿por qué eso? Le hago estas preguntas porque son inquietudes. Yo creo, y la voy a explicar. ¿Por qué sucedió todo eso? Porque en el fondo
habían dos instituciones gigantescas que todavía hoy en día existen. Sí, y que hoy en día ellos financian más del 90% de las hipotecas. Entonces, en el fondo, todos los préstamos iban a parar allá. Ellos aseguraban y te vendían el seguro para que tú, te aseguraban que tú ibas a pagar la hipoteca, te vendían el seguro, tenías que pagar un seguro de que ibas a pagar la hipoteca. Entonces, todo era, bueno, en el fondo es el gobierno que lo está financiando todo, lo está banqueando todo, lo está apoyando todo. Que se ha rectificado? Entonces, todo el mundo hacía lo que decía, bueno, presta. Los ninjas, no income, no job, no assets. No tenía ni nada, y no podía tener una declaración del impuesto. Y todo era a base de préstamos que sencillamente que tú prácticamente lo que te daban era la forma de seguir gastando, porque no tenías que prácticamente pagar los préstamos. Todo era, te daban de entrada más de lo que tú... ¿Eso coadyuvó, profesor, al endeudamiento del país? Sí, bueno, todo eso produjo entonces lo que vino después, porque en tiempo de Bush, fíjate que él participó en esto y no lo controló, que lo debía haber controlado. Tampoco lo controló el Banco de la Reserva Federal. Porque, como decía David Ricardo, que yo voy a la historia historia económica, los grandes pensadores, decía, nunca ha habido un gobierno ni un banco central que no estuviera controlado al generar la moneda, que no fuera un desastre el final de la cuestión. Y eso es lo que el gobierno, el Banco de la Reserva Federal tuvo grandes problemas en los años 2003, 2004, 2005, 2006, todos esos años ellos tuvieron una política realmente mantener las tasas de interés bajísimas. Las tasas de interés que ahora estamos diciendo, que baja están las tasas de interés. Bueno, las tasas de interés estaban lo mismo de baja en el año 2003, 2004, 2005. Entonces vino Bernanke y la subió de pronto. De pronto vino una escalada y ahí se vino todo abajo. Así que graves errores, no solo del gobierno federal, sino del Banco de la Reserva Federal también. Graves errores, porque como decía David Ricardo, estas son instituciones que tienen los seres humanos y los seres humanos cometen muchísimos errores. Ahora, el endeudamiento nacional, que preocupa mucho, se habla con frecuencia del techo de la deuda, como que también se hablaba del presupuesto que fue esta semana definitivamente aprobado por ambas cámaras. ¿Cómo usted ve esa situación? O sea, la deuda, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué medidas tendrá que tomar el gobierno para reducirla? Y el nuevo presupuesto, que se supone que nos sirva para los 2 próximos años y que impida que el gobierno vuelva a ser cerrado. En realidad estamos en una situación política muy especial. Vienen elecciones en unos cuantos meses. La posición de los republicanos y los demócratas ahora a ver quién gana las elecciones congresionales. Y por lo tanto va a haber motivaciones políticas para todo esto. En estos instantes la deuda va a seguir creciendo, el déficit de presupuesto no se va a resolver y las medidas van a ser a corto plazo hasta que se decida qué va a suceder en esas elecciones que vamos a tener en noviembre del año que viene, que ya está ahí a las puertas. Así que estamos viendo soluciones políticas a problemas económicos. Porque ¿qué es lo que sucede con este acuerdo presupuestal que se acaba de realizar? Había una propuesta que sorpresivamente vino del presidente Obama, pero que todo el mundo dijo, qué bueno, la tomaron, vamos a partirle el brazo, como se decía en Cuba, vamos a cogerla de todas maneras, porque que era secuestrar los gastos del gobierno federal. Es decir, sencillamente, no, vamos a reducir los gastos del gobierno federal en una forma sistemática. Y esa propuesta ahora se ha deshecho. En esto, el último acuerdo que tenemos es que eso no va a suceder. O sea, lo que se aprobó esta semana. Lo que se aprobó esta semana es que vamos a seguir gastando como lo antes. Mismo que gastábamos como antes, así que todo el secuestro y estamos diciendo que de aquí en los próximos 10 años vamos a recortar lo que ahora le estamos abriendo mano, le estamos haciendo facilitar el gasto del gobierno federal. ¿Quién va a creer esto? Cuando siempre esto sucede la misma cosa. Así que aquí a 10 años... Los políticos están obligados por las necesidades de sus electores. Sí, no, y básicamente no hay una
agenda presupuestal seria. Perdone, profesor, y es que estas son preguntas obligadas. Eso no es responsabilidad de los políticos, demócratas o republicanos, en particular de los congresistas de uno y otro partido, asumir con seriedad la deuda, el compromiso económico de nuestros hijos y de nuestros nietos. Efectivamente, pero no lo hacen. Empezando porque el presupuesto, cuando yo estaba en Brookings Institution y tratamos de hacer una serie de reformas presupuestales, y me recuerdo que la base era que el presupuesto debía ser todos los años preguntarse, ¿debo gastar esto o no debo gastar esto? Esa pregunta no se hace nunca en el presupuesto de los Estados Unidos y por supuesto mucho menos en los otros presupuestos del resto del mundo, tampoco mucho peor. Lo que se hace es lo siguiente: ¿cuál va a ser la inflación que esperamos el año que viene o en los próximos años? Tanta inflación, aumentamos el presupuesto, ya de entrada eso. No importa si los ingresos crecieron. No importa, no, los ingresos tienen que ajustarse a lo que estamos gastando. Entonces, o si no, pedimos prestado. Entonces, bueno, vamos a aumentar todos los presupuestos al nivel de inflación. Imagínate, esa es la primera medida. La segunda, bueno, espérate un momentico, tenemos que prestar mejores servicios, el gobierno tiene que redistribuir mejor, hay una serie de objetivos del gobierno, entonces aumentar por arriba la inflación un poco. Entonces lo que estamos haciendo es que esto nunca termina, que la deuda sigue creciendo, y eso fue lo que creó la crisis europea que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Es decir, estar teniendo déficits presupuestales que son más allá de lo que uno puede financiar. Estamos en el camino de Europa. Es decir, estamos en el camino de Europa, así que yo creo que no estamos tomando el toro por los cuernos, como debemos hacer. Es decir, por ejemplo, un caso que es increíble. El gobierno federal gasta 1.5 billones de dólares en mantener edificios vacíos. 1.5 billones de dólares. Como eso, ya sabemos que el senador Coburn acaba de hacer un libro sobre cómo se gasta alegremente. No hay cotos y la gente, porque nadie mira cómo es, ningún presupuesto es de reducciones, todos los presupuestos son de aumento. La inflación más allá de la inflación. Entonces, sencillamente, esto tiene que venir con toda sinceridad, tiene que llegar otro Reagan aquí, que fue el que cambió el sistema totalmente. Pero también tiene que llegar otros legisladores y otros sí, senadores. Pero efectivamente, pero fíjate lo que es la cosa. Porque si las cámaras no se ponen de acuerdo, aunque tengamos otro tipo de presidente, como usted dice, alguien similar a Reagan, si las cámaras no se ponen de acuerdo, no asumen como válida la política de ese mandatario, seguimos en el mismo problema. Bueno, mira, teóricamente esto es una república. Lo que quiere decir que los congresistas, que son los cerca de 3.000 distritos federales que hay, distritos condados más o menos, 3.000 y pico, son los que determinan en gran parte, todos esos grupos de condados, la Cámara. La Cámara es la que tiene la responsabilidad de los presupuestos, pero tú ves lo que ha pasado en los últimos años. La Cámara está pintada en la pared, sencillamente. La tienen colgada ahí como un cuadro, pero no, así que por ahí debería empezar el presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad el proceso presupuestal en el fondo lo determina el presidente. El presidente, y es lo que ha pasado en los últimos años, no ha habido presupuesto adoptado por ni la Cámara ni el Senado. Primero lo propone la Cámara, después lo lleva al Senado, el Senado lo aprueba o no, se pone de acuerdo en la conferencia y entonces el presupuesto lo acepta o lo veta. Durante los últimos 3 años, sencillamente hemos seguido el mismo presupuesto que existía. Es de hecho lo que ha ocurrido ahora otra vez. Esta es la primera vez que acaba de ocurrir, que es primera vez que hay un presupuesto adoptado. Pero primera vez. El mismo del año pasado. O incrementando. No, han bajado los gastos, quitaron el secuestro, ciertos gastos, aumentaron otros gastos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pagarlo en los próximos 10 años. Así que lo que aumentamos ahora lo vamos a reducir en 10 años. Promesas que sabemos que no se van a cumplir de ninguna manera. Profesor Salazar Carrillo, ¿en alguna medida podría favorecer salir de esa situación de la deuda que a largo plazo pues
tiene que afectar seriamente a la economía, estructuralmente hablando, incrementando los impuestos? Bueno, yo creo que es una mezcla. Es lo que hizo Reagan, fue la solución realmente inspirada, algo que él como una persona tiene los pies en la tierra, que muy pocos gobernantes lo tienen. Se dio cuenta de que había que hacer una reforma del sistema impositivo. Se necesita hacer una reforma del sistema impositivo. No hay ninguna razón por la cual en este país sea el que más altos impuestos a las ganancias tenga en el mundo. Pero cuando digo en el mundo, es decir que el que tiene la próxima, si nosotros pagamos 37% sobre las ganancias de las empresas, el Japón, el próximo más alto, paga el 25%. Sí, tenemos que reformar el código tributario, y eso es lo que hizo Reagan en los años 80, poniéndose de acuerdo con los demócratas, porque no fue un gobernante que dijo, como el presidente Obama desgraciadamente lo ha hecho, o es lo que yo digo o se van al diablo. Sencillamente, como dice aquí en los Estados Unidos, es my way or the highway. ¿Comprende? Decir que sencillamente eso no lo hizo Reagan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso a Alan Greenspan, fue la primera gran cosa que hizo Alan Greenspan, que después no fue muy acertado. Al final, en los años 2003, 2004, por ahí, sencillamente, para hacer una reforma del sistema de retiro. Y, por ejemplo, mis hijos que nacieron después del año 63 ya tienen que retirarse a los 67. Sencillamente, hoy en día la gente vive hasta los 70 y pico, hasta los 80. Entonces, tú no puedes esperar que tú estés retirado 20 y pico de años. Ninguna sociedad aguanta eso. Ni Roma lo podía, que era la... Así que sencillamente, entonces hizo una reforma de lo que es el 60% de los gastos del gobierno federal, que son los programas sociales, el techo de protección social, el seguro social, el Medicare, el Medicaid, y entonces el seguro social suplementario, los sellitos, los teléfonos celulares, todo eso sencillamente nos toman el 60% del presupuesto federal. Y es decir, esto está fijo. Más que la defensa. Muchísimo más que la defensa, muchísimo más que... Es decir, el 60% de la defensa es un porcentaje del 40% que queda. Es decir, que el porcentaje es alto, pero entonces, yo creo que tiene que haber necesariamente una reforma que no se hizo. Ryan y Mary no lo hicieron, Patty Mary y Paul Ryan no lo hicieron, de tomar el toro por los cuernos y decir, señores, no podemos seguirle pagando. Lo que estamos haciendo es aplazar la crisis. Aplazar la crisis, aplazar la crisis, aplazar la crisis, aplazar la crisis, ¿sí? Mientras Roma arde, estamos tocando el violín, el arpa. Lo que demuestra que tenemos una gran falta de estadistas, de políticos de visión a largo plazo. Efectivamente, pero fíjate... Pero en todos los partidos, profesor, en todas partes. Bueno, pero fíjate lo que es la cosa. Clinton se puso las pilas, se lo tuvo que poner porque perdió el Congreso de una forma aplastante en el año 94-95. Entonces, vino un senador que era profesor de sociología, que son los más izquierdistas de Harvard, Daniel Patrick Moynihan, senador por el estado de Nueva York, y propuso una reforma de todo lo que era los beneficios sociales que se le daban a la gente, el bienestar social, que le daban dinero a todo el mundo, sí, que no tenía. Reducirlo, ¿no? Y Clinton estuvo de acuerdo y se hizo eso, señores. Eso fue un gran cambio. Esos grandes cambios tienen que venir. Y yo espero que vengan con estas elecciones congresionales, porque sencillamente cayendo a billetazo a la gente, tú no resuelves el problema del país. Profesor, el crecimiento económico, la disminución del desempleo son dos factores que en el último año hemos visto que han mejorado. ¿Eso ayuda a resolver el problema económico a largo plazo o tampoco ayuda? Han mejorado hasta cierta medida. Mira, como decía Mark Twain, Samuel Clemens, decía, hay tres maneras de mentir en el mundo. Las mentiras normales y corrientes, las grandes mentiras y las estadísticas. Y las estadísticas, cuando te dicen que el desempleo es el 7%, pamplina, ¿a quién le vas a vender ese cuento? Sencillamente, el desempleo por lo menos es 10%. ¿Por qué? Porque se han retirado de la fuerza laboral
una gran cantidad de americanos. Antes era el 65% de los americanos estaban trabajando, 65%, ahora es el 63%, un poco más del 63%. Si tú le añades eso el desempleo de verdad es el 10%. Y eso es sin contar a aquellas personas que estoy trabajando tiempo parcial, pero me gustaría tener... ¿El crecimiento de la economía también es otra estadística? El crecimiento de la economía ha sido muy débil, así que toma todas las recesiones que ha habido en los Estados Unidos desde el año 46 para acá, unas 15. Nunca ha habido un crecimiento más débil, porque el problema fue que Obama dijo, voy a cambiar a los Estados Unidos, no voy a salir de la recesión, voy a cambiar a los Estados Unidos. Y reguló a todo el mundo, mandó regulaciones, apoyó a los sindicatos, le dio dinero a los gobiernos locales y estatales y condales para que ayudaran a los sindicatos. Y entonces, sencillamente, sabemos perfectamente bien los problemas de que hoy en día trabajar para el gobierno es lo mejor que uno puede hacer, mejor que para el sector privado. La gente gana mucho más en el gobierno que en el sector privado en los Estados Unidos. Eso nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Siempre habla la gente de los grandes, esos son casos excepcionales. Igual que la familia de Michael Jackson está ganando, la familia de Michael Jackson está ganando $120 millones al año. Igual que Alex Rodríguez ganaba... Pero profesor, y lo que nos queda es un minuto. En estos los días, grandes capitanes de industria, esos son gente excepcional que tienen que ganar esa cantidad. Estos días, pero el resto no gana tanto. Escuché una estadística que tal vez no sea real, pero decía que un directivo, un ejecutivo de ciertas corporaciones podía ganar en un mes lo que le costaba un año ganar a un empleado medio. O sea, también los salarios de los ejecutivos de la empresa privada son elevadísimos, profesor, y los bonos que reciben son muy grandes. Pero es muy breve, nos queda menos un minuto. Bueno, no, efectivamente, pero los grandes artistas, los grandes deportistas, la gente muerta, ¿sí? Elvis Presley, la familia de Elvis Presley gana todos los años $47 millones. La familia de Elvis Presley, sencillamente, aquí en el capitalismo, que yo creo que es exagerado, yo estoy de acuerdo con cambiar eso, pero desgraciadamente tiene que ser los dueños de las empresas, que son los que tienen las acciones en las empresas. Se acabó el tiempo, profesor, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, profesor Jorge Salazar Carrillo, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Tengan una buena Navidad, un próximo año nuevo feliz. Los esperamos y recuerden lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, profesor. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse.